Bueno, acá venimos viajando, salimos tempranito, había mucha niebla en la ruta, vamos tomando unos matecitos tranquilos, estamos yendo hacia Nono. Y acá tenemos algo que mostrarle, algo por lo que la mayoría que va a las altas cumbres en Córdoba no puede dejar de probar. Y normalmente todos lo compramos en algún parador o en algún lugar de estos especiales. Miren lo que es esto. El famoso sándwich de pan casero, queso y bondiola. Bien artesanal, no es cualquiera. Una locura, típico de las sierras de Córdoba. Este es el famoso arco de la piedra, que está muy bueno para hacer ese trekking. El camino está marcado, señalizado con unas piedras de colores. Este todo es el camino del arco de la piedra. Está todo marcado con piedras rojas, donde no puedes perderte. Es muy fácil el acceso. Está a metro de la ruta, la que te lleva a Mina Cravero, a Cura Brochero, a Nono, y pasando donde está la entrada del Pelegrino. El camino del Pelegrino, el camino del Cura Brochero. Haces unos metritos y vas a ver ahí grande el cartel. Y está muy lindo esto. Si lo pueden hacer al atardecer, mejor. Porque la vista, la puesta de sol que tiene acá es increíble. Y si tenés suerte, seguro, con algún halcón, alguna águila, no sé, algún bicho va a haber volando, porque estás en una zona de la naturaleza y tenés muy cerca el Parque Nacional. Así que yo les recomendaría, si pueden venir dentro de las 4 de la tarde, por ahí, se traen los mates y pueden disfrutar de este hermoso paisaje. Qué hermosa que sos Córdoba. Estamos en el ingreso a lo que es el arco de piedra. Es una piedra que tiene forma de arco, me han dicho que está muy buena. Sí veo que ahora hay un cartel que dice prohibido el acceso. Parece que o alguien lo compró, se habrá privatizado, no sabemos bien qué puede haber pasado. Este camino está muy bueno para hacerlo también con los niños. Tiene dificultad baja, si bien venís con unas zapatillas cómodas para hacer trekking, es porque hay piedra suelta, o sea que hay que tener cuidado. Pero yo creo que es dificultad baja este trekking. Y tenés no solamente el arco, ¿no? Tenés un montón de vistas continuamente. Y la ruta, te voy a repetir, la tenés ahí nomás. Es fácil acceso, bajás despacito. Yo me traería unos mates, unos sanguchitos. Hay unas cuevas que se ven por allá que están muy buenas también. Qué relajante. Bueno, esto es relajante. Las montañas, bueno, yo creo que todos lo saben ya. Si querés venir a hacerte una meditación, te venís un ratito a la tardecita, cruzás las piernas. Si no hay mucha gente, puedes hacer una linda meditación. Se siente un punto energético lindo esta zona. Cómo cambia el clima acá, ¿no? Que es un microclima muy interesante. Cambia. Llegamos con un poquito de nubosidad, nos agarró nieblina y ahora ya está saliendo el sol. Se siente un poquito con mucho más calor. Ya me quiero sacar la camperita. La Sierra de Córdoba es así. Acá estamos en las altas cumbres, pero siempre tiene ese cambio de clima que hace bien a la salud. Hay muchos que dejan de dolerle las piernas, los huesos en general. Es muy terapéutico todo esto. Esta es la vista cuando cruzas el arco y ves del otro lado. Hay un pequeño precipicio. Y estás como en un balcón, fíjate la sombra que hace. Y para allá sigue. Qué bello, chicos, qué hermoso que esto esté en Córdoba, tan cerca. Qué hermoso. Es para disfrutar. Yo quiero saber, ¿a ustedes le da vértigo estas altas cumbres, así andar con esos precipicios que se ven allá? Porque yo estoy que no doy más. A mí la verdad me despeja, yo voy relajado, vamos despacito, 60, 40. Bajada más tranquilo cuando va en subida, pero el paisaje es
Tremendo, hermoso. Ahora el precipicio está del lado de él, pero hace un rato estaba de mi lado y no. No puedo mirar, no lo puedo superar. Miren a dónde llegamos. Estamos ingresando al Parque Nacional Quebrada del Condorito. Han hecho este nuevo monumento en la ruta. Está todo muy, pero muy mantenido, el asfalto, las banquinas, hay muchas reformas. Han hecho muchos arreglos con salidas para el ingreso no sea peligroso. Entonces tener varios accesos para meterte al Parque Nacional. Eso está muy bueno. Y nos tocó justo un día muy bonito, donde me parece que del atardecer acá se puede ver alguna vista, algún paisaje privilegiado, seguro. Miren, le vamos a dar un 360. Vamos despacito. Todas las montañas, el sol. En este Parque Nacional del Condorito es donde se devuelven los cóndores recuperados que a veces pasan un tiempo en el Tatú Carreta o también en Los Terrones. También hay distintos otros lugares que en este momento no recordamos, donde van recuperando todos estos animales y luego son liberados acá, que es su hábitat natural. Acá estamos justo en el acceso del Camino del Peregrino. Este camino tiene mucha parte mística, especialmente lo hizo varias veces en muchos años atrás el cura Brochero. Y tiene una vista como la que no sé si puede enfocar, muy bonita, tipo así todas estas piedras redondeadas, con una erosión muy copada, muy linda. Este camino está muy lindo para hacerlo tranquilo, puedo agarrarlo cerca de las 10 de la mañana o última hora para ver el atardecer. Y el camino sí hay que tener un poquito de cuidado porque tiene un mantenimiento básico. Bueno, ahí pueden ver el mapa. Este camino te deja en Villa Cura Brochero. Es un camino que tiene mucha historia. 26 kilómetros. 26 kilómetros de naturaleza pura. Piedras, vistas, montañas, cóndores. ¿Qué más le pueden pedir? Se traen unos mates, un sanguchito cordobés. La pasan hermoso. Miren qué hermoso día justo hoy tocó. A veces, ojo, puede tocarles nublado, pero igual es un paisaje divino también, aunque esté nublado. Miren, esta es la ruta 34, que cuando ustedes vengan desde el lado de Córdoba, en los mapas les va a indicar que los lleva hacia Mina Clavero. En este acceso ustedes van a bajar, miren, les va a decir esto, Venegas, y ahí es donde van a tomar el camino hacia el Camino del Peregrino, que es muy conocido. Y ahora nosotros vamos a seguir rumbo hacia allá, porque nos vamos a Nono, que está hacia el otro lado. Bueno, me vine a hacer una caminata, no sé si lo escuchan ustedes, pero a lo lejos se siente el agua del río. Miren qué bonito este sector, está todo lleno de árboles, se escuchan insectos, pajaritos. Bellísimo, anoche por la noche se escuchaba algo como que rajuñaba a la puerta y bueno, después vimos que era un zorrito. Se acercan mucho a las cabañas y deben estar acostumbrados a que los turistas cuando vienen les dan de comer, les deben dejar pan o cositas, entonces se acercan para que uno les dé de comer. Miren lo que es este árbol gigantesco. Ahí se escucha más cerca del río, ya estamos muy cerquita. Vengan conmigo. Tiene como una cascadita, se ve que viene de ahí el caudal del agua. Miren lo que es. Allá está. Qué precioso.
acá seguimos caminando y miren lo que encontré. Todo cañaveral. Vieron que esta cuando nace una empiezan a nacer todas. Está un sueño el lugar. Muy, muy, muy bonito. También encontramos estas piñas pequeñitas. No me sale ahora cómo se llaman. No son piñas, pero las largas son las semillas de los árboles. Es realmente bellísimo el río de los pajaritos. Está lleno. Bueno, acá estamos pasando el día, vamos a hacer un costillar. Después de la noche también hay que decidir si hacemos unas empanadas fritas, ¿ok? Y en el día de mañana vamos a estar visitando el Museo Roxen. Vinimos por el cumple de Pau, así que por eso es el costillar, el festejo, la torta y todo. Acá estamos con todos los pasajeros de esta aventura. Se levanten las manos y faltan algunos que se están preparando. Preparando los mates. ¡Ah! Muy bien ahí. Hay neblina, hace frío y no podemos jugar así. Está bajando el sol, se nos desconcentran. Las empanadas, hay unas de carne salada cortadas a cuchillo y otras de carne picada. Vamos a ver qué tal salen. Llegamos al Museo Roxen. Este museo está declarado de 4 estrellas a nivel internacional y de interés nacional en nuestro país, Argentina. Es polifacético, así que se encuentra en salas con distintas secciones dentro de él. Tiene 49 estatuas tratadas, están hechas por Buchon, quien es el que lo fundó, un bretón francés que llegó a la Argentina. Dice que hizo 49 porque es el resultado de 7 veces 7, o sea 7 por 7. Ahí encontramos un tema numerológico que en la sierra se ve mucho por el tema de los masones y demás. No dice Wikipedia ni está confirmado que haya sido masón, pero ya vemos un indicio místico, así que a prestar atención en las cosas que hay dentro, porque debe haber más pistas y señales. Vengan, acompáñennos a entrar. Los niños menores de 11 años no pagan y los jubilados, como siempre, tienen descuento. Hemos viajado en el tiempo y encontramos el tuk-tuk, no sé, como del 1700, pero acá en el museo. Miren, es increíble, es igual que en el que anduvimos en Tailandia. Para los que les gustan los museos, tenés una infinidad de cosas para ver. Hay desde, como ves, sillas de una gran cantidad de años hasta todo lo que es maquinaria. Del otro lado tenemos motos y acá tenemos todo lo que es herramientas muy antiguas, interesantes. Acá podemos encontrar un mojón de suitio encontrado en la pampa de Achala. Hay mucho material porque está dividido por varios sectores. Acá estamos en la parte de piedras,
todo lo que son piedras preciosas, piedras místicas. Una de las joyitas del Museo Roxen es esta momia del Perú. Tiene aproximadamente 1000 años y es de la parte de Nazca, llamada momias ambientales. Este es un aborigen Comechingón de aproximadamente 80 años de vida. Este es otro de los aborígenes Comechingón, pero es una mujer de 90 años. Fíjense, ¿no?, qué cambio, que hoy en día muchas personas fallecen a los 70 con tanto adelanto y con tanta medicina, para que vean que a veces la forma de vida natural y sin tanto estrés daba mucha esperanza de vida. Los guíjaros eran una tribu aborigen que llevaban adelante esta técnica que es la reducción de cabeza. Es muy interesante leer sobre esto porque parece que lo hacían con unas plantas constrictoras, lograban que se achicara el cráneo. Obviamente que ellos hacían cortes y extraían primero los huesos, pero conservabas tu cara original y quedaban chiquitas, y bueno, yo no sé si lo guardaban como un trofeo, por qué motivo, lo tenían en sus tribus. Hay algo estremecedor, que es que una mujer norteamericana en uno de estos hallazgos encontró la cara de su marido que había desaparecido en la selva. La tribu de los reducecabezas son tribus de aborígenes ecuatorianos. No hemos visto en algunas salas que hay carteles donde informa que hay salas que se van a expandir, que ya están en proceso de creación. Por ejemplo, en el sector de fotografía dice que en el año 2025 se inaugura. No saben lo bello que es la cantidad de fotos antiguas, las cámaras, todo lo que es de cine. Así que bueno, hemos notado con esto de que hay salas que tienen carteles que el museo está en constante expansión. Si bien no se nota, hay carteles en distintos sectores que dan las próximas fechas de inauguración o de expansión, ya sea de una nueva sala o expandir una que ya está habilitada. Así que cada vez que vengan van a ver cosas diferentes, no es un museo estático como otros que uno va a través de los años y está siempre lo mismo. ¿Te pasó alguna vez estar en una juntada entre amigos y preguntarte por qué te pasan ciertas cosas o para qué suceden? Yo tengo alguna de las respuestas. Para disfrutar de buenos momentos auténticos, sin esperar nada a cambio, para no parar de reír de esos chistes y anécdotas, para jugar como un niño hasta que caiga el sol. Y hasta acá llegó este video. Los esperamos en la próxima aventura de Vivir Viajando G.